con circuitos digitales. Para comenzar con circuitos digitales, lo primero que vamos a nosotros a definir son señales digitales. Señales digitales. Les había dicho la semana pasada que la definición de una señal, ¿no es cierto? Específicamente una señal eléctrica es la manera en la que se comporta o en la que se dibuja el voltaje, ¿no es cierto? Exclusivamente el voltaje. Puede ser voltaje corriente, pero para nuestro tema de estudio digital va a ser el voltaje. Entonces les había dicho que una señal es la manera en la que se va a comportar el voltaje, es decir, cómo varía el voltaje, ¿no es cierto? Entonces, las variaciones de voltaje, ¿no es cierto?, van a ser de la siguiente manera. Van a ser en 0 voltios y en 5 voltios. Por eso habíamos dicho que son señales discretas, porque solo tienen dos posibles niveles de voltaje. Ahora, nosotros vamos a llamar señales digitales, ¿no es cierto? Nosotros vamos a llamar señales digitales a la variación del voltaje que varía entre dos posibles niveles, 0 voltios y 5 voltios. ¿Por qué? Porque el 0 voltios nosotros podemos asignarle o representarle con el número 0, ¿no es cierto? Y 5 voltios podemos representar con el número 1, ¿no es cierto? Entonces, desde ahora en adelante, cuando nosotros hablamos de señales digitales, ¿no es cierto? Ya sabemos que las señales digitales solamente pueden tener dos valores, 0 voltios o 5 voltios. Y la representación de los del voltaje, ¿no es cierto? De 0 voltios va a ser un 0, pero este 0 ya no va a ser un 0 normal, sino vamos a llamarle 0 lógico. 0 lógico. Y a este 1 también le vamos a llamar 1 lógico, ¿ya? ¿Por qué 0 lógico y por qué 1 lógico? Porque ya no simplemente representan un número, sino representan un nivel de voltaje, ¿ya? Por eso es que trasciende a 0 y un 1 lógico. Ahora, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿No? No, hasta ahí no. Bien, entonces, otra de las cosas que nosotros vamos a hacer, ¿no es cierto?, con las señales digitales, es que a este 0 lógico y a este 1 lógico, ¿no es cierto?, ya no solamente va a ser un 0 o un 1 lógico, sino que va a tomar el nombre de bit. Un bit. ¿Ya? ¿Qué es un bit? Es la unidad de almacenamiento de información. La unidad de información. La unidad de información. Entonces, ustedes habrán visto, por ejemplo, cuando dicen, voy a comprar un disco de, por ejemplo, de 10 gigabytes, ¿no es cierto? Perdón, de 1 terabyte. Ya hoy estamos hablando de discos así de grandes, entonces un disco de 1 terabyte. Pero la unidad más pequeña, ¿no es cierto?, que puede almacenar, ¿no es cierto?, una información es un bit, ¿no es cierto? De hecho, 8 bits es un byte, ¿no es cierto? Es un byte. Y de aquí viene que 1024 bytes, 1024 bytes es un kilobyte. Un kilobyte. Y 1024 kilobytes, ¿no es cierto?, es un megabyte. Y 1024 megabytes es un gigabyte. Y 1024 gigabytes es un
terabyte. Ahorita estamos en el orden de los teras, ¿no? En el orden de los teras. Entonces, ¿de dónde sale el primer, o la información más pequeña? De un bit. Y un bit es un 1 o un 0, ¿ya? O un 1 o un 0. Entonces, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Un 1 o un 0. Ahora, estas señales digitales, ¿no es cierto? Estas señales digitales a nosotros nos van a servir para hacer nuestro diseño digital. Diseño digital. ¿Ya? Diseño digital. Y el diseño digital se hace a partir de ¿qué? De bits, de ceros y unos lógicos, ¿ya? Y eso lo vamos a ver. Algo que quiero explicarles antes de pasar es que hay varios estándares digitales, ¿no es cierto? El estándar digital más utilizado en todo el mundo es el estándar TTL. El estándar TTL, ¿no es cierto? Es el estándar que utiliza, el estándar TTL es el estándar que utiliza los 0 voltios como un 0 lógico y los 5 voltios como un 1 lógico, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me dice el estándar TTL? El estándar TTL me dice que el 0, ¿no es cierto?, se representa como low o bajo, ¿no es cierto? Low, bajo, con la letra L. Y el 1 como high, alto, con la letra H. ¿Ya? Es lo mismo. Hay otros estándares, ¿no es cierto?, que no utilizan los mismos niveles de voltaje. Utilizan, por ejemplo, el 0 y el 9, 9 voltios y 0 voltios. Entonces, pero el más utilizado es el estándar TTL, ¿ya? Y con el estándar TTL nosotros nos vamos a manejar. Bien, entonces, una vez que ya sabemos, ya hemos definido lo que es una señal digital, ¿no es cierto?, y que la señal digital representa un 0 o un 1 lógico, y que a la vez ese 0 o 1 lógico es un bit, ¿no es cierto? Un 0 es un bit o un 1 es un bit, ¿no es cierto? Y que eso es la unidad más básica de información, ¿no es cierto? Y que nosotros vamos a trabajar con ceros y unos, ¿no es cierto? Es decir, con bits, ¿no es cierto? Para hacer diseño digital, vamos a definir algo que a nosotros vamos a utilizar mucho en esta materia, es función lógica. Función lógica. ¿Ya? Función lógica. Antes de definir función lógica, vamos a definir una variable lógica. Variable lógica. Variable lógica, ¿ya? ¿Qué es la variable lógica? La variable lógica, ¿no es cierto?, es la representación de una letra del abecedario, ¿no es cierto?, la cual puede valer un 0 o puede valer un 1. Pero estos ya no son ceros cualquiera, sino es un 0 lógico o un 1 lógico. ¿Ya? Esa es la variable lógica, ¿no es cierto? Ustedes se acuerdan que, por ejemplo, cuando nosotros decimos una variable en el sistema decimal, nosotros decimos que una variable puede tomar cualquier valor. ¿Entre qué rango? Esto es en el sistema decimal, ¿no es cierto? Una variable puede tomar cualquier valor desde menos infinito
hasta más infinito, ¿no es cierto? Y así es como se define una variable en el sistema decimal, ¿verdad? Ahora, en el sistema binario, una variable solamente puede valer un 0 lógico o un 1 lógico, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? O cómo nosotros vamos a representar la variable lógica. Es que A, ¿no es cierto?, pertenece al conjunto de ceros y unos. Solamente ceros y unos, ¿ya? Solamente ceros y unos. Entonces, eso es la variable lógica. Y ahora sí vamos a representar, o ahora sí vamos a definir qué es una función lógica. Una función lógica se define, como la expresión, ya, muchas gracias. Entonces les decía que, bueno, hagámosla desde acá, ¿no es cierto? La función lógica es la operación, la expresión de una operación aritmética entre variables lógicas, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo definido que A, B y C son variables lógicas, ¿no es cierto? Entonces, como es la expresión de una operación aritmética, F, que es la letra del abecedario que vamos a representar, una función lógica, va a ser igual a más B, todo eso multiplicado por C, ¿ya? ¿Qué estoy haciendo? Operaciones aritméticas entre variables lógicas. Ahora, vamos con tablas de verdad, ¿no es cierto? Tablas de verdad, en cambio, se dice que es la representación tabular de una función lógica donde, ¿no es cierto?, defino las combinaciones de las entradas y las posibles respuestas en la salida, ¿no es cierto? Donde defino las combinaciones posibles en la entrada con las posibles respuestas. Entonces, entradas y salidas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Tengo esta función lógica. Tengo esta función lógica para el ejemplo. Tengo esta función lógica para el ejemplo. Entonces, en la función lógica, las variables lógicas, ¿no es cierto? En este caso, estas variables lógicas, ¿no es cierto?, vienen a ser la entrada, las entradas. ¿Ya? Y F sería la salida. F la salida. Entonces, las variables lógicas se van a poner de este lado, A, B, y la salida se va a poner de este lado, F. Y la tabla de verdad se va a dibujar de esta manera. ¿No es cierto? De esta manera. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? ¿No es cierto? Que aquí van a estar todas las combinaciones, todas las combinaciones, ¿no es cierto? Todas las combinaciones, y acá van a estar los resultados. Todas las combinaciones y los resultados, ¿ya? Ahora, ¿cómo saco el número de combinaciones? El número de combinaciones se saca de la siguiente manera. Yo tengo n, que n va a ser el número de variables lógicas, ¿no es cierto? Y 2 elevado a la n va a ser el número de combinaciones. ¿Ya? El número de combinaciones. Entonces, en este caso, ¿cuántas variables lógicas tengo? ¿Me ayudan, por favor? ¿Con cuántas variables lógicas cuento? A y B, ¿no es cierto? A y B. Entonces Dos. serían 2. Sí, 2. 2.
¿Cuánto es 2 a la 2 al cuadrado? Es igual a 4, ¿no es cierto? Entonces tengo 4 posibles combinaciones. Entonces vamos a llenar la tabla de verdad. Entonces tengo la tabla de verdad A, B y F, ¿no es cierto? Entonces voy a ir llenando la tabla de verdad. Ahora, una manera fácil de llenar la tabla de verdad, de hecho la manera más fácil de llenar la tabla de verdad, es la siguiente, miren. Como tengo 4 combinaciones, ¿no es cierto? Comienzo desde el extremo más alejado, ¿no es cierto? Desde A. La mitad lleno de ceros y la otra mitad de unos, de la siguiente manera, miren. 2 ceros y 2 unos, ¿no es cierto? Ya completé la primera fila de 4. La siguiente lleno la mitad, entonces si aquí puse 2, acá voy a poner un 0 y luego un 1. Un 0, un 1. Y estos de aquí son todas las posibles combinaciones que yo tengo, todas las posibles combinaciones que yo tengo para esta función lógica, ¿ya? Todas las posibles combinaciones que yo tengo. Ya, entonces, miren, bastante fácil. Recuerden que la función lógica es A por B, ¿no es cierto? A por B. Entonces, vamos a ver. Para esta posible combinación, 0 por 0, 0. 0 por 1, perdón, aquí es 0, ¿no? 0 por 1 es 0, ¿no? 1 por 0, 0, 0, casi siempre, ¿no? Y 1 por 1, 1. 1, ¿ya? Entonces, miren, aquí tengo todas mis posibles combinaciones, ¿no es cierto? Y acá tengo los resultados ante estas combinaciones. A esto nosotros llamamos tabla de verdad. Recuerden que la tabla de verdad no es más que la representación tabular de una función lógica, donde expongo todas las combinaciones posibles que tengo a mi entrada frente a los resultados que puedo tener en la salida, ¿no? Entonces, aquí es entrada y acá es salida, ¿ya? Entrada y salida. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Inge, ¿por qué eran los 3 ceros del 1 como resultado? Porque 0, esa es la función lógica, A por B. Esta es la que me propuse. Entonces, 0 por 0, 0. 0 por 1, 0. 1 por 0, 0. Y 1 por 1, 1. Esa es la respuesta. Ah, ya. Bien, vamos. Sigamos. Si no hay más preguntas, vamos a empezar un tema que es sumamente importante y se llama álgebra binaria. Álgebra binaria binaria. Álgebra binaria también se le conoce como álgebra de Boole o booleana. Álgebra de Boole o booleana. ¿Ya? Boole o booleana. ¿Ya? ¿Por qué es importante lo que vamos a ver? Miren, cuando nosotros hablamos de funciones, ¿no es cierto? Hablamos de derivadas, de integrales, de funciones impares, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con matemáticas, nosotros nos basamos en el álgebra normal, ¿no es cierto? ¿Para qué? Nos basamos en el álgebra para definir las reglas, ¿no es cierto? Ahora, cuando nosotros hablamos de funciones lógicas, ¿no es cierto? De variables lógicas, ¿no es cierto? Nosotros nos vamos a basar en álgebra binaria, ¿ya? Y el álgebra binaria tiene sus propios postulados. Entonces, los postulados del álgebra binaria son los siguientes y los vamos a copiar. Les voy a pedir que solo pongan atención porque son muy fáciles.
pero son un poco diferentes, ¿ya? Pongamos atención. Entonces, el primer postulado. Primero, antes de empezar con los postulados, vamos a decir que A, B y X son variables lógicas. Son variables lógicas, ¿ya? Entonces, dicho esto, ¿no es cierto? Nosotros vamos, esto quiere decir que les pertenecen solamente dos posibles valores, 0 o 1, ¿no es cierto? No hay más valores, ¿ya? Son variables lógicas. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar con el primer postulado. Si yo digo que X no es 0, ¿no es cierto? X no es 0 o X es diferente de 0, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale X? X es igual a ¿qué? A 1. A 1, muy bien. X es igual a 1, ¿no es cierto? Si no vale 0, vale 1. Facilito, ¿cierto? Lo mismo, si yo digo que X no es 1 o es diferente de 1, entonces X, ¿cuánto vale? 0. 0, muy bien. X vale 0, ¿ya? Vamos con el segundo postulado. El primero es sumamente fácil, ¿no? Me define que la variable lógica o vale 0 o vale 1, ¿ya? No vale más. El segundo postulado. Este sí es un poco diferente, póngale mucha atención. Toda variable lógica sumada con 1 es igual siempre a 1, ¿ya? Toda variable lógica que se suma un 1 lógico, el resultado va a ser un 1 lógico, siempre. Y toda variable lógica que se multiplica por un 1 lógico va a ser igual a la misma variable lógica. ¿Ya? Ese es el segundo postulado. Vamos con el tercer postulado. El tercer postulado, en cambio, me dice que toda variable lógica, ¿no es cierto?, que se suma un 0 lógico es igual a la misma variable lógica. Y este postulado también me dice que toda variable lógica que se multiplica por un 0 lógico es igual a un 0 lógico. Ese es el tercer postulado. ¿Ya? ¿Sí está entendido hasta ahí? Vamos con el cuarto postulado. El cuarto postulado, en cambio, me dice que si A es una variable lógica, ¿no es cierto? Y A vale un 1, ¿no es cierto? Entonces, si yo niego, y la negación se representa así, si yo niego la variable A, esto es igual a 0. ¿Ya? Lo mismo, si A es igual a 0, ¿no es cierto? La negación de A va a ser igual a 1. ¿Ya? Entonces, el cuarto postulado, este no es el cuarto postulado, el cuarto postulado me dice que la variable más la negación de la misma variable siempre va a ser igual a 1. Y también me dice que la variable por la negación de la misma variable siempre va a ser igual a 0. ¿Ya? Ese es el cuarto postulado. Vamos con el quinto postulado. Y el quinto postulado me dice que
si yo niego 2 veces una variable, el resultado es igual a la variable sin negar. Si yo niego 2 veces la misma variable, el resultado es la variable sin negar, ¿no es cierto? Esto es fácil de comprobar. Miren, si A, ¿no es cierto?, es igual a 1, entonces la negación de A es igual a 0. Y si yo vuelvo a negar el 0, la negación de esta variable, ¿no es cierto?, es decir, la doble negación, es igual a 1, vuelve a ser 1. ¿Ya? Muy fácil de comprobar. Estos postulados, ¿no es cierto?, es necesario que nosotros nos aprendamos muy bien estos postulados. ¿Por qué? Porque prácticamente estas son las reglas con las que nosotros vamos a trabajar en álgebra binaria, ¿ya? En álgebra binaria. Por ejemplo, algo que cambia, cuando nosotros tenemos aritmética binaria, ¿qué es lo que nosotros decimos? Si tenemos 1 y le sumamos 1, ¿a qué es igual? A 0 y llevo 1, ¿no es cierto? Esto en álgebra binaria ya no sirve. Ya no lo vamos a aplicar. Vamos a aplicar que si tenemos 1 y sumamos un 1, toda variable lógica que se sume un 1 va a ser igual a ¿cuánto? A 1. ¿Ya? Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? Entonces continuamos con la ley asociativa del producto. La 2. Asociativa del producto. En la ley asociativa del producto tenemos que, si tenemos 2 o más variables multiplicando, yo puedo asociar como a mí me convenga. Entonces puedo decir A por B, ¿no es cierto? Asocio, y esto por C. O también puedo decir A, asocio, B, C. ¿Ya? A eso se refiere la ley asociativa del producto. Vamos con la tercera. La conmutativa de la suma. La conmutativa de la suma, en cambio, me dice que A más B es igual a B más A. Vamos con la cuarta. La conmutativa del producto. La conmutativa del producto, en cambio, me dice que A por B es igual a B por A. ¿Ya? Vamos con la quinta. La distributiva de la suma. Esta es, bueno, primero vamos con la distributiva del producto, ¿ya? La distributiva del producto, en cambio, es, si yo tengo A que multiplica a B más C, ¿no es cierto? Esto es igual a distribuir A por B, es decir, AB más AC, distributiva del producto. Y vamos con la sexta. La distributiva de la suma, ¿no? Esta es un poco diferente. Esta es la única diferente, ¿no? Las demás son iguales.
Esta me dice que si yo tengo A más, paréntesis, B por C, esto es igual a decir A más B por A más C. Esto solo se cumple en álgebra booleana, ¿no? En álgebra decimal no se cumple esta distributiva de la suma. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No, hija, por el momento. Muy bien. Vamos con los teoremas. Teoremas. El primer teorema me dice, mucho ojo que A y B son variables lógicas, ¿no? A y B son variables lógicas, por lo cual pertenecen al conjunto de ceros y unos, ¿no? ¿Ya? Entonces, dicho eso, el primer teorema. Si multiplico la variable lógica por la misma variable lógica, esto es igual a una sola vez la variable lógica. No hace falta que se repita las dos variables, ¿no? Entonces, se deduce que si yo tengo dos o más veces repetida la variable, ¿no es cierto? Esto es igual a una sola vez, ¿ya? A una sola vez. Mucho ojo que tiene que ser la misma variable. No puede ser que por aquí esté una negada, ¿no? Sino la misma variable. Dentro del mismo teorema me dice, en cambio, que si yo tengo la suma de dos variables lógicas, esto es la misma variable lógica. Entonces, si yo varias veces sumo, ¿no es cierto? Dos o más veces sumo la misma variable, esto es igual a poner solamente una variable. La suma tiene que ser la misma variable, no puede estar negada ninguna, ¿no? Vamos con el segundo teorema. El segundo teorema es el teorema de la absorción. El teorema de la absorción. El teorema de la absorción me dice, en cambio, que A más AB es igual a, ¿ya? Es igual a A. También el teorema de la absorción me dice que A más A negado B es igual a más B. Aquí quiero que me pongan un poquito de atención, porque yo puedo tener ese mismo teorema, puedo tener de diferentes formas. Por ejemplo, puedo tener A negado más A, ¿no es cierto? A negado más AB. Y el resultado de esto es A negado más B. Pónganme atención, después les dejo copiar. Necesito que ustedes le razonen ese teorema. Yo también puedo tener aquí lo siguiente. Puedo tener A negado más A B negado. ¿A qué será igual esto? A negado más B negado.
A negado más B negado. ¿Ya? ¿Cuál es la condición para que este teorema se cumpla? La condición es que esta variable de aquí sea la negación de esta variable de acá. ¿Ya? Que esta sea la negación. Si eso se cumple, entonces el resultado siempre será las esquinas, ¿no? Miren, esta, A y esta de acá. ¿Ya? Pero la A tiene que ser negada en la respuesta. La A tiene que ser la negación de esta. Miren acá. Esta de aquí es la negación de esta, ¿sí o qué? Igual, esta es la negación de esta. ¿Ya? Para que se cumpla. Si se cumple eso, entonces la respuesta es esta de aquí y esta de aquí, la suma de estas dos variables. Miren, esta de aquí con esta de aquí. Esa es la respuesta, ¿ya? Ese es el teorema de la absorción. Ahora sí, copien, por favor. Negado por B va a ser igual a A más B. Negado más Bien, vamos B. con el último teorema. Negado. El último teorema es un poco más fácil. Así que, pero pónganme mucha atención a este teorema, ¿ya? El último teorema es el teorema de Morgan. Morgan, ¿ya? Pónganme atención, después les dejo copiar. Si yo tengo A más B y los dos están sobre una negación así, no hay manera de resolver. Esto no es igual a decir A negado más B negado. No es igual. Esto está mal, ¿no es cierto? No puedo hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que me propone Morgan? Morgan me dice, y eso está comprobado, A más B, ¿no es cierto? Todo negado, es igual a decir A negado por B, Negado. ¿ya? Entonces, si tengo una suma que está todo negado, la solución, una multiplicación, negados individualmente. ¿Listo? Lo mismo, si tengo, perdón, estoy trabajando A y B. Si tengo A por B, negado los dos, la solución es A negado más B negado. Ese es Morgan. ¿Ya? Vamos a hacer otras variantes de Morgan. Yo puedo tener A más B. Eso pueden llegar a utilizar como no se puede llegar a utilizar. A más B sin negar también es igual a decir lo siguiente. A negado por B negado y todo negado. Doble negación. Esto se cumple, ¿no? Lo mismo puedo llegar a decir acá. A por B y esto es igual negado más B negado, todo negado. ¿Ya? Ese es el teorema de Morgan. Ahora sí copien, por favor, y hacemos ejercicios. Manuel Ramírez, adelante. Inge, y si hubiera otra negación encima de la negada larga, ¿cómo se le haría? Ya, ¿qué pasaría? A ver, hagámoslo de una vez. ¿Qué pasaría si yo tengo, por ejemplo, X más Y negado, ¿no? Según, y por favor tengan en cuenta esto, tengan los postulados, las leyes y los teoremas a la mano. Según el postulado número 5, ¿a qué es igual esto? Doble negación
es igual a no tener negación, es decir, es igual a X más Y. ¿Por qué? Porque el postulado 5 me dice que doble negación es igual a la variable sin negación. Se cumple también cuando tengo así, ¿no? Doble negación sobre cualquier cosa es no tener negación. Ahora, esto de aquí, esta doble negación, no es lo mismo que esto, mucho ojo, que lo que está acá arriba. No es lo mismo, ¿no? Son cosas diferentes. Aquí tengo una negación solo sobre A y una negación solo sobre B y después niego todo eso, ¿no? Entonces son cosas diferentes, ¿ya?